Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí. Ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, lo quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, poneos de acuerdo y no andéis divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de Cloe que hay discordias entre vosotros. Y por eso os hablo así, porque andáis divididos, diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor. Decía el Papa Benedicto XVI
que no se hace cristiano uno por un acto filosófico ni tampoco por un acto moral, sino que uno se hace cristiano porque se encuentra con Dios y siente la necesidad de seguirle. Es ese encuentro con Dios, el encuentro personal con Cristo, el que hace que tu corazón experimente algo que solo experimenta cuando siente la mirada de amor y de misericordia del Salvador. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús inicia su vida pública después de ser bautizado, predicando la conversión y llamando a que le sigan unos discípulos a los que formará de forma especial para que sean sus testigos en medio del mundo. ¿Cómo se produce la conversión y el cambio en el corazón de la persona? Cuando experimentamos la misericordia y el amor de Dios. Cuando dejamos que la mirada de Cristo, esa mirada de aquel que se hizo hombre para salvarte, logre transformar tu corazón y echar abajo todas esas murallas que en muchos momentos hemos construido por miedo, por temor, a ser sinceros, honestos con nosotros mismos y reconocer nuestras miserias y caídas. ¿Cuántas veces en la vida utilizamos esa jugada que suelen utilizar a los jugadores del ajedrez? El enrocarnos. Nos enrocamos en nuestra postura, cambiamos una cosa para intentar justificarnos y no reconocer nuestras miserias y caídas, no reconocer nuestra realidad. Hoy el Evangelio nos habla de en qué consiste la conversión. La conversión consiste en dejar que la mirada de Cristo logre transformar tu duro corazón, que la gracia de Dios logre hacerte darte cuenta de que Dios te ama, no porque te lo merezcas, sino porque es un Dios misericordioso y que solo quiere lo mejor para nosotros mismos. No nos convertimos por un acto moral, ni por un acto filosófico, porque hemos logrado elucubrar gracias a nuestra capacidad intelectual y llegar a la consecuencia y conclusión de que hemos de cambiar de vida. Nos convertimos cuando, gracias a la mirada de Cristo, entonces llega la humildad a nuestra vida, nos damos cuenta de las miserias y simplemente decimos: Señor, lo siento, ayúdame, que me hundo. Pidamos, por tanto, al Señor que nos dé el don de la humildad para reconocer el amor que Él nos tiene y por lo tanto que estamos necesitados. Porque Cristo viene como respuesta a nuestras necesidades, porque Dios Padre le envía a Él porque sabe lo que necesitamos y Dios no quiere que el pecado tenga la última palabra en nuestra vida. San Pablo lo dirá con las siguientes palabras: donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Pero ¿cómo se produce la conversión? Solo se produce la conversión si hay encuentro. Si te tropiezas y te encuentras con Jesús, el Hijo de Dios, que viene a tocar tu corazón. Y por eso Cristo funda la Iglesia, crea la Iglesia para que sea la Iglesia la que lleve la experiencia y el amor de Dios al corazón de todos los hombres. Y por eso el Señor llama a Pedro y a sus compañeros para que cuando Él falte y hayan recibido el Espíritu, sean ellos los testigos de esta experiencia. No viene a decirles: llevad más mandamientos o condenad el pecado del pueblo. El pecado, el pueblo de Israel ya sabía cuál era su pecado. Jesús viene y elige discípulos que sean testigos y transmisores de una experiencia real y de vida que ellos han vivido. Dios existe y me ama. El pecado no es más fuerte que el amor y que la misericordia de Dios. Dios me quiere. No tengas miedo. Ábrele el corazón a Cristo. Y esto que hicieron Pedro y sus compañeros, lo hicieron porque ellos lo experimentaron. Lo hicieron porque ellos lo vivieron. Y por lo tanto fueron testigos no de algo que hablaban de oídas, sino de algo que habían experimentado en su propia vida. Es que Pedro no se equivocó. En muchos casos se equivocó
cuando ve que Cristo camina sobre las aguas y le dice: Señor, hazme ir hacia ti. Entonces Cristo le dice: Pedro, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero duda. Dice: pero ¿cómo es posible esto? Esto es imposible. No puedo caminar sobre las aguas. Y como duda se hunde. Y entonces clama al Señor: Señor, auxíliame que me hundo. Y el Señor le socorrió. Todos nosotros tenemos experiencia de nuestras miserias, pero tenemos también que tener experiencias de que por encima de nuestras miserias está la misericordia divina, que cuando hemos caído, el Señor se acerca a nosotros. Para eso instituyó a la Iglesia con sus sacramentos, para que no nos faltara el amor divino, para que no nos faltara el auxilio de Dios, que se acerca a nosotros para consolarnos y para decirnos: no tengas miedo, yo te amo, te voy a sostener, te voy a cuidar, fíate de mí. Por eso la Iglesia tiene como principal finalidad ser testigos de una experiencia, llevar a cabo la misión de hacer que los hombres se encuentren con Cristo. Esto es el cristianismo, es el encuentro entre Dios, que envía a su Hijo al mundo, y el hombre que se encuentra con Jesús y le abre su corazón. Y por lo tanto, ser cristiano significa ser seguidor de Jesús. Ser cristiano significa ser discípulo de Cristo. ¿Y cómo vamos a ser testigos en medio del mundo si no somos buenos discípulos de Cristo? Para ser buenos discípulos de Cristo hemos de vivir 3 virtudes fundamentales. Primera virtud: el discípulo escucha a su maestro. Pedro y sus compañeros escucharon lo que Jesús les dijo: venid y seguidme y os haré pescadores de hombres. Primera virtud: escuchar. Y por eso para un cristiano, escuchar a Cristo tiene que ser fundamental. Y por eso la oración, venir a misa, dejar un ratito de mi día a día para escuchar al Señor y encontrarme con Él, como decía Santa Teresa, tratando de amistad largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama, no debería ser una excepción, debería ser lo normal, porque es mi maestro, yo soy su discípulo, tengo que escucharle. Por eso dejo todos los días un ratito de tiempo para hacer oración, para hablar con Él. Si puedo ir a misa todos los días, aunque no sea pecado no ir, voy a intentar ir para encontrarme con aquel que me ama y llena mi corazón de esperanza y por lo tanto de vida. Pero ¿qué tiempo le dedicamos nosotros a Cristo? ¿Cómo vamos a escucharle si es el gran abandonado en nuestra vida? Decimos que somos cristianos, pero solamente de misa dominical. ¿Cómo el Señor entonces va a hacernos llegar su voz? Él quiere, pero somos nosotros los que cerramos nuestros oídos, bien por comodidad o bien por miedo. Por comodidad para que Dios no me complique la vida, o por miedo para que el Señor no me señale en qué tengo que cambiar, o no me diga cómo tengo que vivir. Escucha. Primera virtud que tiene que vivir el cristiano, el discípulo. Tiene que escuchar a su maestro. ¿Escuchas tú a Cristo? ¿Lees su palabra? ¿Ves su mano en los acontecimientos que ocurren en tu vida? ¿O por el contrario, cuando tu conciencia te dice que hagas algo, la intentas acallar para que no te complique la vida? ¿La intentas silenciar para que no te incomode? Escucha. El discípulo tiene que escuchar a su maestro. Segunda virtud, el discípulo obedece. ¿Cómo voy a ser un buen discípulo si no obedezco a mi maestro? ¿Cómo me voy a dejar enseñar si hago lo contrario a lo que mi maestro me está indicando que tengo que hacer? Dejándolo todo, dice el Evangelio, Pedro, su hermano y los demás le siguieron. ¿Estamos nosotros obedeciendo? ¿O somos discípulos díscolos? Cuando sabemos lo que el Señor nos pide, en lugar de hacer su voluntad, hacemos la contraria por comodidad, porque no queremos que el Señor nos complique la vida, porque en definitiva no nos fiamos de Él. Pedro se fió del Señor, tenía su vida ya, gracias a Dios, establecida con su negocio y sin embargo lo dejó para aventurarse y seguir a Cristo. Pero es que aquel que le había dicho que le siguiera llenó el corazón de Pedro de felicidad y él entendió
que solo Cristo tenía palabras de vida eterna, que cómo iba a seguir a otro cuando la vida le estaba proponiendo ser discípulo suyo, y por eso siguió a aquel que daba la vida, y por eso experimentó la felicidad desbordante de amar a Dios y de servir al Señor. Escucha y obedece, aunque cueste, aunque duela, aunque suponga esfuerzo o sacrificio. Obedece, porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. No busques la felicidad allí donde no se encuentran. No te rebeles contra el Señor, aun cuando no comprendas sus planes o por qué te pide algo. Tú tienes experiencia del amor de Dios, fíate de Él. Obedece no porque comprendas, no porque entiendas el planteamiento del Señor, sino porque has experimentado su amor y te ha dado pruebas de que te ama. La prueba mayor, la encarnación y la muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Escucha y obedece. Tercera virtud que todo buen discípulo debe vivir con relación a su maestro, la imitación. El discípulo imita al maestro. Para eso aprende con él, para de su ejemplo y testimonio aprender a vivir, para después desarrollar aquello que el maestro le encomienda. Aprender a vivir de Cristo, para sentir como Él siente amor, misericordia, para experimentar que podemos colaborar con Él en la obra de la salvación cuando le dejamos que nuestra vida sea en sus manos, cuando le dejamos que nuestras manos sean sus manos que consuelan al que está sufriendo, que educan al que está en la ignorancia y necesita la luz de la verdad, que tienen paciencia con aquel que se ha equivocado y necesita que les levantemos para decirle, vuelve a empezar. ¿Cómo estás viviendo? Tu vida es testimonio de Cristo porque intentas vivir como Él nos ha enseñado, viviendo los mandamientos de la ley de Dios, del Antiguo Testamento, pero también el mandamiento del amor, porque hay mucho cristiano que más que cristiano parece judío, que vive anclado en el Antiguo Testamento, que es parte de la revelación, pero que le falta el culmen que es Cristo. Y Jesús nos enseñó no solo a no hacer el mal, sino también a hacer todo el bien que esté en nuestra mano. ¿Lucho yo por hacer el bien que está en mi mano? Cuando me confieso también, aunque sean faltas leves a veces, de los pecados de omisión, es decir, de las veces en las que pudiendo hacer el bien no lo he hecho, porque un cristiano no solo tiene que evitar el mal, también tiene que hacer todo el bien que está en su mano, sobre todo mirando los dones y talentos que el Señor te ha concedido y preguntándote si están dando el fruto al que el Señor tiene derecho. Porque muchas veces tengo la impresión de que los talentos que el Señor ha invertido en nosotros no dan el fruto que el Señor espera y al que tiene derecho. Te los dio para tu bien, tu auxilio, pero también para el auxilio y por lo tanto para ayudar a los que pasaban a tu lado. Escuchar, obedecer e imitar. Las tres virtudes esenciales que todo discípulo tiene que vivir. Y solo si las vivimos podremos ser instrumento de Cristo, que transmiten una experiencia. Me he encontrado con Dios. Dios me ama. El pecado no tiene la última palabra en mi vida. El amor de Dios es mucho más grande que la debilidad del ser humano. Recordad la frase de Benedicto XVI. No se hace uno cristiano por un acto filosófico o moral, sino por el encuentro con Dios. Tú que eres cristiano, ¿eres testimonio y testigo de ese encuentro? Los demás podrán ver en ti la luz que nace de tu corazón porque está lleno de la gracia y del amor de Dios. Esperemos que sea así y que el Señor se pueda servir de nosotros.